Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Noche Mágica, aquí en Onda Fallera, Onda Valencia Televisión. Saludos de Pedro Castedo, quien les habla, y ya estamos dispuestos, ya estamos preparados aquí para ofrecerles una nueva edición de este espacio. José Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bienvenido. Pues sí, así se pasa la semana volando. Aquí, oye, de verdad, esto es una cosa que da gusto, ¿eh? Sí, sí. Si llegaran los cobros tan... bueno... ¿Sabes? Qué mal. No sé, pero a la hora de cobrar nosotros, no los cobros vale. del banco. Esos no, Vale. esos que se nos retrasen, que no pasa nada. Bueno, y vamos a presentar, si te parece, a nuestro invitado de esta semana, Juan Antonio Arruñada Carrillo. ¿Lo he dicho bien? Sí. Muy bien, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Autor del Regreso de la Hechicera y 13 ventanas hacia el otro lado. Sí. Lo dicho, bienvenido, y queremos, como es habitual en el programa, que nos hagas un breve resumen de lo que llevas hasta ahora, de cuál es tu trayectoria, y enseguida ya entramos con lo que es el programa en sí. Bueno, mi trayectoria hasta ahora, pues ya veis, son estas dos novelas que he escrito. La primera está escrita en 2012, claro que la aventura comenzó 3 años antes, tardé unos 3 añitos en jalonar todo lo que son los capítulos y unirlos. La novela arrancó en sí pues desde un simple relato que colgué en un blog, en Blogspot. Empecé a desarrollarlo, un relato. Siempre he tenido la ilusión de escribir algún relatillo de terror y alguna historia, meterme un poco en el tema, y empezó a desarrollarse y a crecer hasta que un buen día dije, bueno, podemos llegar un poco más alto, podemos hacer algo más interesante. Y ahí es donde lo cerré y lo metí en el Wall y empecé a desarrollarlo como novela y pues hasta que surgió lo que es la novela en sí. Este relato se titula El segundo inquilino, es el tercero de los episodios. Y a partir de ahí surgieron todas las ramificaciones que van desde el presente hasta lo que es el relato, ¿no?, de un auténtico proceso secular, ¿no? Lo que es la Santa Inquisición. Se va a la España del siglo XVI, lo cual ya empecé un poco a investigar y hacer todo un trabajo de investigación, de análisis, tanto religioso como cultural, ¿no?, y demográfico de todo lo que era la España de aquellos tiempos. Muy bien, oye, interesantísimo, ¿eh? Sí, es verdad que lo que has dicho, José Antonio, es del tercer capítulo, El segundo inquilino. Sí. Yo cuando lo leí me dio la sensación de que cuando llegas a ese capítulo como que ahí es donde arranca realmente la novela, ¿no? Sí, a partir de esa experiencia de choque, ¿no? Sí. Nuestro protagonista pues tiene quiere desinhibirse de todo, ¿no? Pasa por un periodo de crisis, cual le he dado mi mismo nombre, ¿no?, para que parezca un poco más realista. La gente me pregunta que oye, ¿esto te pasó realmente a ti? No, que no soy yo, que ha sido para darle un toque más realista al libro, a la novela en sí. Correcto. ¿Y qué te incitó a escribirla? Aparte de lo que ya has comentado, de toda esa información que ibas recogiendo y pensaste que podías plasmar, ¿qué te llevó realmente a escribirla? Desde siempre, desde que tengo uso de razón. Y es que dicen que si algún día quieres que tu hijo salga escritor, que te vea leer. Y yo pues recuerdo aquellos días en que vi a mi madre leer novelas, las típicas de Clark Carrados, ¿no?, o de Estefanía, estas novelas que venían de terror, Paroxismo, la serie de Paroxismos del terror, o las del oeste. Y pues siempre eso me despertó un poco el gusanillo, ¿no? Y luego ya posteriori pues empecé a hacer mis propios relatos, apoyado todo con que siempre me ha gustado todo el tema, ¿no? Y he tenido la ocasión de tener amigos que un poco también iban del mismo rollo, ¿no? Nos íbamos de acampada, poníamos programas en la radio, nos inventábamos relatos para pasar un rato de terror, escuchábamos el mítico programa de Radio Nacional de España Sobrenatural de Juan José Plans, y allí un poco me empecé a documentar, ¿no? Era un programa que adaptaban radiofónicamente obras literarias de los grandes, ¿no?, como son Poe, Robert Louis Stevenson, Guy de Maupassant,
y allí fue donde un poco descubrir la magia, ¿no? Esa magia que me ha hecho decantarme por este lado de la literatura, ¿no? Que es la fantasía en sí es la esencia de la literatura en sí misma y es lo más... ¿Qué edad tenías? 18, 19 años ya, 18, 19. Siempre grabábamos programas, uno y otro sábado y otro y otro y otro. Y hoy en día pues los he bajado por internet y los tengo todos. Es un programa que es bueno, ¿no? Es constructivo y sirve para documentarse, ¿no? Aunque sea radiofónicamente, pero sí que es bueno. Sí que es bueno. ¿Tú tienes algún momento en que te venga la inspiración de alguna forma especial o te vale algún momento o algún sitio también? En el primer caso, no, la inspiración no sabría cómo describirlo, porque es algo que he sentido siempre he sentido esa presencia, esa feminidad cercana, ¿no? Ese hada madrina, ¿no? Ese hada madrina es un poco la que condujo mi mano en varias zonas del libro, en varias partes del libro condujo mi mano y me inspiró para un poco documentar este caso. Este caso de brujería, ¿no? Tratar sobre la brujería. Y... ¿Algún sitio en especial donde tú...? Lo ambienté en Asturias, mi ciudad natal. Yo soy de Gijón, Pero más bien, bueno... cualquier sitio, todos los sitios que sean bosques, la nocturnidad sobre todo, sitios donde, no sé, donde se vean paisajes. Sí. Y sobre todo la noche, cuando ya no existe, no hay nadie, parece que no existe la vida, pero sí que, sin embargo, sí que en ese momento en el que ya la vida empieza, el mundo duerme, es cuando se enciende otro mundo mágico. Otra vida, claro. Esa otra parte de la humanidad que pocos sabemos captarla, y ahí es donde viene parte de mi inspiración. ¿Tú crees que ese personaje, ¿no? ese fantasma, por llamarlo de alguna manera, sí, te iba persiguiendo de alguna manera para que plasmaras esto en este libro? Ese personaje lo podríamos llamar es el cosquilleo, es ese gusanillo de empezar siempre supe que tenía que escribir un libro. Tenía que llegar la hora en que fuera a dar el paso en el mundo de la literatura. ¿Pero sentías como esa presencia de alguna manera estaba ahí para empujarte? ¿O? Sí, esa presencia que puedo ser yo mismo, Sí. Que no quiere decir que ya haya tenido ahí un hada, o tal vez sí, no lo sé. De momento no he podido alcanzar ese estado mediante el cual pueda asegurar lo que... Pero sí que he sentido esa caricia. Exacto, esa caricia sí la he sentido siempre. Y yo creo que muchos la sentimos. Muchos sentimos ahí a ese alma materno, esa presencia que de repente en un momento clave de tu vida, en un momento de crisis, te hace saltar un chip que tú nunca creíste que fuera a ser tu caso, ¿no? Es como algo que está dormido, pero que sí, y de repente ¡pum! Ahí lo tenéis, ahí lo tengo. Yo no me lo creía. Si me dicen hace 7 años, Juan Antonio, vas a escribir una trilogía, estas son las 2 primeras partes de mi trilogía, la otra ya está en marcha, yo no me había reído de mí mismo. No me lo creería. Me pasa lo mismo con los míos, pero bueno. Y en esta primera novela sí que mi inspiración pues fue esa, ¿no? Fue esa presencia, como dices. Fue esa presencia, ¿no? Fue esa presencia, el coger y el sacar ese algo que tenía en mi interior desde siempre lo he sentido y tenía que escribirlo, tenía que expulsarlo fuera de mí, plasmarlo. Pero te decía yo que es como si esa presencia de alguna manera cobrara vida a través de ti en la novela. Sí, comencé como todos los escritores, con un simple borrador, y luego hubo días que estaba todo el día escribiendo, pero desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana prácticamente sin parar a descansar, y desarrollándolo, escribiendo como un poseso, pero y luego ya venía la corrección, pero de momento que no se me olvide.
¿Recuerdas ese primer momento? ¿Cómo fue? O sea, ese segundo en que te pones en marcha. ¿Cómo son? No ese momento, no hay un solo momento. Son muchos los momentos en el que surge esa retórica siniestra, esa inspiración, y son muchos los momentos. Pero ¿cuándo surge? Pues cuando uno se encuentra en ese estado. Eso es muy difícil de saber cuándo es el momento, pero sí que... No, pero yo lo que me refiero es si recuerdas el momento ese en que te pusiste por primera vez ahí a escribir, ¿no? A plasmar. Ese momento fue hace ya mucho tiempo. Fue, ya te digo, quiero decir, lo tienes... sí, lo tengo ahí, lo recuerdo con nitidez, ¿no? Como yo me sentía, bueno, en un momento de soledad, ¿no? Sentía un poco deprimido, ¿no? Y pues un poco para desinhibirme de todo, pues comencé a escribir la novela. La novela fue un relato corto, El padre Daniel se titula, y que pienso rescatar, ese fragmento porque fue clave en mi vida para años después pues dar el paso. Ese fue el momento. Como tú dices, cuando estamos... Fue el momento en que fue un cambio para mí, en el que me dejé atrás el Juan Antonio niño, el Juan Antonio joven, y empezó el Juan Antonio creativo, que realmente empezó a confiar en sí mismo. Bueno, pues es ese momento de soledad que tú llamas, es cuando realmente uno cree que está solo y es cuando interioriza dentro de sí y saca todo lo que tiene. Sí, la mayoría de los compositores también de música se retiran a sitios perdidos para poder escribir, para poder componer. Pues pintores también. Pintores también, lo mismo, o sea que... Bien, bueno, totalmente recomendable, lo recomiendo, ya vamos por la segunda edición. Sí. Ya la tercera, a ver si a finales de este año ya surge, ya... Muy bien, pues daros prisa para pillar el regreso de la hechicera. Bien, pasemos a tu último libro. Sí. ¿Vale? 13 ventanas hacia el otro lado. El título ya es... Ya nos pone en situación, ¿eh? Si lo dices así con voz radiofónica, como decías tú antes, ya te pone 13 ventanas hacia el otro lado. Aquí, te lo tengo que decir, o sea, estás inspirado totalmente en Poe, sobre todo en el primer relato. Un poco he recogido un poco de todos, y he recogido un poco de... Hablar de este libro ya es un poco más complejo porque ya no es un argumento, son 13 diferentes. Sí. Así que tenemos que ir despedazándolo poco a poco, y luego finalmente hacer una síntesis, ¿no? Sí, pero bueno, ya te digo, yo, aunque me lo he leído, el primero, o sea, me ha llevado a Poe. Sí. O sea, creía que estaba leyendo. ¿Sabes el que se inspira el cuadro de Ander? En un cuadro que tengo colgado en la espalda de mi habitación, que tiene como un reloj fragmentado y está como quemado, ¿no? Y una noche, un cuadro que compré en una tienda de China. Sí. Pero hace juego con el color de la pared de mi habitación, color rojo. Y una noche me levanté y creí que había humo por toda la casa. Digo, joder, salí corriendo en la cocina, ¿qué se está quemando aquí? Me acojoné, ¿qué se está quemando aquí? Luego entonces bebí agua, me despejé un poco, si no pasa nada. Fui a mi habitación otra vez a recostarme y me quedé fijándome en el cuadro. Y un poco, ¿no? Imaginé, a ver, ¿por qué no hacer un relato sobre un cuadro, ¿no? Del cual surja... ¿Lo sigues teniendo en tu habitación? Sí. Pues después de escribir esto ya se acaba de la habitación, ¿eh? No voy a dar más pistas, pero... Sí. He querido hacer una novela, donde se mezcla la ciencia ficción, el terror y la fantasía a partes iguales y de una manera pues muy equilibrada. He querido hacer un terror de estilo a la época de las Ghost Stories, ¿no? De la época de Alan Poe, el terror que era bonito, ¿no? En el primero hablas de espíritus y fantasmas, pero aquí no. Sí, pero en este hablo de he querido hacer un terror, no hacer un terror convencional, sino un poco hacer un terror que verdaderamente pueda llegarle a todos y cada uno. Que se meta dentro de... Exactamente, no he utilizado apenas los factores como son los espíritus, los fantasmas, y sí que me he decantado más por los estados alterados de conciencia que puedan dar lugar a esta casuística, como son los sueños, las pesadillas, la influencia de fármacos o estupefacientes. Un buen expositor de esto es la detención, el relato de la detención. Sí. En ella y que está muy inspirado en Franz Kafka,
En ella... De ahí los nombres de los personajes. Sí, F y K. Es un juego de palabras. Sí. Y en el cual pues nuestro personaje pues es detenido en un momento dado de su vida sin saber por qué, lo llevan a unas dependencias. Y ahí lo dejamos. Y ahí le someten a una suerte de experimentos. Déjalo ahí. Lo dejamos ahí, ¿no? Déjalo ahí, si no... ¿Vale? Es una novela en la que he querido utilizar pues eso, los estados alterados de conciencia, incluso la paranoia, la esquizofrenia, estados mediante los cuales cualquier persona, por muy escéptica que sea, pueda verse involucrada en cualquiera de estos fenómenos, que no son siempre reales. Sino o pueden ser más reales de lo que pensamos. Me ha salido bien la definición. Después del regreso, sí. A ver, ¿cómo te plasmas para escribir? Lo primero, porque tengo más de algún amigo que es muy pesado, hay que lo cojo, pero es que no, me cuesta trabajo, porque es que yo un libro que está... Y yo pensé, digo, ¿por qué no concebir una novela que sea por partes? De manera que cualquier lector la coja, media hora, se lea un relato y la pueda soltar sin temor a que dentro de una semana pues la puede volver a retomar otra vez. Y puede volver a comenzar. Lo que te coges, te lo lees, Sí. Porque la intriga te lleva a ello. Sí. Y hacerla eso, pues, una que sea más asequible hasta para aquel que no tiene mucho tiempo. La lectura o tiene poco tiempo. Vale, exactamente, que pueda recogerla y retomarla cuando pueda sin tener que interrumpir la lectura. Claro. ¿La garita está basada en algún hecho real? En muchos hechos reales, en casi todos los cuarteles antiguos de España siempre existe la garita. No hay cuartel que no tenga su garita donde no haya ocurrido algún suceso enigmático. Suicidios, apariciones, en fin, hay infinidad de casos que se han dado lugar en ese momento de guardia, ¿no? En el que uno está en soledad y ve y ocurren cosas, ¿no? En plena noche, ¿no? Ocurren ahí cosas y hay soldados que me han contado que han vuelto de la guardia acojonados, porque les ha ocurrido el hecho tal. Incluso algunos huían de la guardia, la cambiaban por un paquete de tabaco, por una prenda de ropa con algún novato para no ir a la garita. Hoy en día esta garita que relato está tapiada, existe realmente. Vale, esta garita. Sí. Algunos casos habrán sido bromas de los también, veteranos. Sí, pero bueno. Cualquier castillo, cualquier torreón que vas a veces de estos que están mirando. Sí. Que es así un poco sensitivo, se meten las garitas estas. Los sitios. Y se nota alguna los sitios solitarios, sí que todos ellos dependen ahí una aura de. Sí, la pesadilla angustiosa. Una pesadilla angustiosa. A ver, una pesadilla angustiosa. Déjame que vea cuál es, porque ahora mismo hay dos que se le parecen mucho. Albert, sí. Ese puedo darlo por real, porque fue un hecho que me ocurrió a mí. Una discusión que tuve con un gran amigo. Y salí corriendo, cogí, destrocé el teléfono y cometí la imprudencia y la barbaridad de salir corriendo con el coche a toda hostia, la banda divisoria de discontinua se volvió continua y en una recta dije, hey, tío, para. Fue un momento de ira, ¿no? Y ahí ya de ira. Y ahí es donde surgió este relato. Una pesadilla angustiosa. Pues lo vamos a dejar aquí en un momentito, porque nos tenemos que ir a publicidad. Ustedes no se marchen. Continuamos enseguida con La Noche Mágica, aquí en Onda Valencia Televisión.
Bien, pues aquí estamos de vuelta. Recuerden el correo del programa, lanochemagicavalencia@gmail.com, donde nos pueden hacer llegar sugerencias, en fin, cualquier cosa que quieran hacernos llegar al programa, pues estaremos encantados de atenderlo. Y nosotros volvemos, estamos aquí nuevamente, José Miguel. Si se acaban de incorporar, pues ya saben que esto es La Noche Mágica y que continuamos. Sí, seguimos con las 13 ventanas hacia el otro lado. Y otra de las ventanas es la Inquisición y la justicia seglar. ¿Este capítulo también te has basado en hechos que ya tenías en el anterior? ¿O... No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es un relato que empieza pues en un momento en el medievo, ¿no? Sí. Es un ajusticiamiento de una mujer joven, ¿no? Y nuestro protagonista empieza el relato con que tiene una pesadilla. Es un guardajurado que está trabajando pues en una sala donde se exponen aparatos de tortura, y empieza a tener una serie de pesadillas que le llevan a ese momento en el que van a ejecutar a esa mujer, ¿no? A esa mujer en la terrible Dama de Hierro. ¿Sabéis lo que es la Dama de Hierro? No hace falta describirla, ¿no?, para que nos cause cierto escalofrío, ¿no? Uno de los instrumentos de tortura más terribles que han existido. Y él se despierta y empieza a escuchar cosas, ¿no? Empieza a tener unas sensaciones extrañas, que le llevan pues un poco a ese momento en el que bueno, se encuentra con ese de sopetón, con ese otro plano, con esa situación, con ese alma, ¿no?, que parece haber estado desde aquel entonces encerrada dentro de ese artilugio, y de alguna manera quería salir de allí, quería escapar a través de él. Lo que me voy dando cuenta también es que conforme vas abriendo cada una de las ventanas, por así decirlo, cada ventana es más densa que la anterior. Sí, va de menos a más, Se va subiendo en densidad, ¿no? Sí. Esta es la Inquisición de la 11, ¿vale? Y ya cuando crees que estás ahí, ya que parece que no te va a contar nada más, entonces te metes en la 12. Y te sorprende. Sí, porque además el título es ¿tienes algo que contarme? Ese es uno de los más maravillosos tramos de mi experiencia con la literatura. Ese relato es de los que más me gustan de la novela. De hecho, me recuerda mucho a ti. Porque es ese investigador que tiene un don y va a casas encantadas pues para poder. Bueno. Él es escritor y él, bueno, va escribiendo relatos, pero con una diferencia. Él que es capaz de captar almas, de entrar en contacto, tiene ese don, y de que esas almas darle un protagonismo dentro de esta realidad, que ellas le cuenten lo que les ocurrió, lo que les pasó. Él les da un nombre, él les da una oportunidad, les da un guión pactado para que ellos se expresen a través de él en sus relatos. Sí, pero bueno, tú lo sumerges a través de cuando uno se despierta a mitad noche y crees que hay alguien y así empieza. Sí. ¿Crees o hay alguien? Sí. Las dos cosas. Dicen que cuando te despiertas por la noche no es porque inconscientemente percibes que alguien o algo te está observando. Sí, eso es una de las teorías. Otra, pues he bebido mucha agua y que han ido al baño. Pero bueno. Siempre te observan. Sí. Y bueno, y este personaje pues va escribiendo relatos hasta que en un momento dado tropieza con un ente que es una niña pequeña que es mucho más fuerte que los anteriores. Sí, dejémoslo ahí. No cuentes más. No cuentes, que yo no cuento yo. Sí, no lo voy a contar yo. Bueno, podríamos ir abriendo cada una de las ventanas y podríamos ir explicando un poquito más. La última, la 13, la vamos a dejar para el final. Sí. Cuéntanos un poquito la del 31 de octubre. 31 de octubre, pues es la típica historia. Quería introducir una narrativa un poco más juvenil, ¿no? Y ese es el típico grupo de chiquillos que en una noche de brujas, cogen la tabla Ouija y se van a las afueras de Granada hacia la Casa Encantada, como la llamaban, ¿no? Y pues hacen una sesión de Ouija. Y pues lo que suele ocurrir si no tienes cuidado con estos temas.
Pues que de un ente se apoderó dentro de uno de ellos y fue lo que desencadenó un poco toda la trama de la novela. Además, buena fecha de ya ahí Sí. las sombras y las oscuridades. Aquí, ¿no? También llamada Halloween, ¿no? Sí. Y quise hacer un relato, pues... Sí, la que también me gustó bastante, bueno, me han gustado todas, ¿no? Pero bueno, una más que otras, la tercera, la del novelista ciego. Eres fan de todas. Sí, el novelista ciego. Esa básicamente es un poema. Es un poema. Un poema que se me ocurrió espontáneamente. Es un poema que, bueno, puede ser algo que puede estar ya releído de otras maneras, puede estar muy... El típico niño, ¿no? Capaz uno cuando es joven, ¿no? Tiene una mayor percepción de las cosas, de estos fenómenos. Y aquí pues relato uno de esos casos, ¿no? Y en el cual nuestro protagonista, que es un niño de 5 años, ya cuando llega a viejo, pues nos cuenta la experiencia con su abuelo, ¿no? Cuando él le iba a visitar los fines de semana y descubre, pues en casa de su abuelo, a una mujer misteriosa, ¿no? Una mujer que no vivía realmente. Y le pregunta a su madre: mamá, ¿quién es esa mujer que he visto? La he visto en el salón y no la habéis visto. No, si el abuelo vive solo. Lo dejamos ahí. Sí. No cuenten más. No tienes que parar, ¿no? Porque Sí, ahora no lo cuenta. No. La ventana número 2, el notario del diablo. El notario del diablo. También tiene tela. Es otro relato que me surgió de espontáneo, un poco. He querido meterme, ¿no? Un poco en ese ambiente en el cual el mundo cerrado del escritor, de novela gótica, ¿no? Inducirse miedo a sí mismo, ¿no? Qué mayor terror, ¿no? Que sus relatos se hagan realidad y de que el mismísimo diablo influya sobre ti, ¿no? De alguna manera. Este es uno de los relatos en los que destaca un poco la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia y la paranoia dentro de nuestro personaje, ¿no? Que empieza a escribir, y es periodista, empieza a escribir relatos, y todos ellos pues van de una manera u otra, ocurren realmente. Él no sabe si se lo está imaginando, ¿no? Hasta que no le llega el quinto caso, el peor de todos, y ya él se niega rotundo. Pero y entonces cambia el argumento y organiza una cita con ese ente que un poco le está influyendo a escribir, ¿no? estas historias macabras, y tienen un encuentro en el cual pues él ya descubre que es víctima de sí mismo, es víctima de sí mismo. La ventana 7 me recuerda mucho a la película Línea Mortal, un poco, ¿vale? Sí, creo que sé cuál. Sí, la de Todo es oscuridad. Sí. Hay un poquito... De alguna manera fue mi intento de describir lo más tenebroso que existe, el gran miedo, el último momento. ¿Qué hay después? Esa búsqueda. Todo el mundo se lo pregunta, queramos o no. Algunos no quieren hablar de ello, otros, pero uno cuando se acuesta por la noche y apaga la luz y se pone a pensar, intenta pensar en otra cosa, pero hay veces que esa idea, ¿no? Viene de nuestro subconsciente, ¿no? Y hay veces que sentimos ese miedo cerval, ¿no? Al último momento. Y en pues relato la experiencia de Edgar, sí. que es un estudiante, pues, que se autoinduce la muerte clínica para descubrir, ¿no? qué es lo que es para desarrollar su tesis, para descubrir lo que hay después de esa cortina, ¿no? Sí, pero eso es un riesgo. Y ahí pues le ocurre una serie tiene una experiencia y atraviesa una serie de circunstancias que son las que yo relato en la novela. Sí, la quinta ventana, que es el llanto tras la pared, aunque parezca que vas a hablar de lo típico, no es lo típico tampoco. Sí. Eso es lo importante, lo realmente importante, que pienses una cosa. Sí. Es igual que las películas, cuando el director juega, ¿no? con claro, el que está viendo. Juega muy bien. Pues eso es lo realmente importante, que tú pienses que vas a encontrar una cosa y que aún te sorprenda y digas, es superior a lo que yo pensaba. Sí. Sobre todo algunos relatos, habiendo acabado el relato y todo lo que es la trama, ¿no?
pues pongo un inciso, una coletilla en la cual pues un poco el lector se queda como sorprendido, ¿no? Como es, por ejemplo, en la que estuvimos comentando antes, ¿no? La de ¿El coche? La del coche, sí, la del accidente de, pues todo, al final pongo la coletilla de que varias semanas después descubrió que los personajes que él iba viendo Sí, déjalo. No sigas para adelante. fueron casos que realmente ocurrieron, incidentes que ocurrieron en esa recta, tenía que decirlo. En esa carretera comarcal. Sí, la ventana 13, vale, ya el 13 pues muchas veces está como el número de mala suerte, en nuestra cultura, en otras culturas no, digamos que es con el que terminas, ¿no? Sí, Camino de Santiago. Exactamente, me hizo gracia el nombre, digo, Camino de Santiago, pues... Sí. ¿No? Pues ese ¿Te inspiraste en algún...? Sí, me inspiré en un libro, un diario que me regaló un amigo, de hecho se lo he dedicado a él, a J. La Llover, un diario en el que él relata pues la caminata que hizo desde Irún hasta Finisterre, todas las etapas. Yo lo leí por leerlo, ¿no? Por un poco ver cómo iba, cómo era la experiencia, ¿no? Cómo él relataba su experiencia. Y me topé con que en una parte cuando él sale de Asturias y va a entrar en Galicia, él en una posada es recibido por una mujer anciana que le habla como en plural, ¿no? Y él, claro, él mira a ambos lados, estoy solo, así que disculpen, y era el dialecto, ¿no? La forma de hablar de allí, de la gente. Y un poco eso me despertó la intriga, ¿no? Y le dije, pues mira, porque te voy a dedicar un relato que no podría faltar en esta serie donde lo enigmático converge con lo sobrenatural. Y lo enigmático, ¿por qué? Porque en un relato espaciotemporal en la que uno se pierde de alguna manera en el espacio-tiempo y aparece en otro tiempo, es algo terrorífico, que uno no se encuentre a sí mismo, ¿no? Es algo que asusta mucho. Y eso nos relata la experiencia de Javier, ¿no? Cuando se pierde y aparece en un pueblo pues que no existe. En un pueblo perdido en las montañas de Galicia. Y se encuentra a la anciana que le habla en plural y ve a la gente pues en otro camino, de otra época, ¿no? De otra época. Al final consigue salir a trancas y barrancas, pero menuda la trama que le ocurre dentro de este pueblo. Muy bien. Bueno, pues la escritura de todo esto, que es lo que a mí me gusta siempre preguntarlo, ¿no? Igual que a los que vienen, que son terapeutas y demás, ¿no? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti? Bueno, aparte de recrearme, ¿no? De aprender historia, que para escribir estos relatos muchos de ellos están escritos con una base histórica, ¿no? No se tiene que documentar. Claro. Uno aparte de eso aprende también psicología. Uno también tiene que documentarse sobre los estados anímicos de las personas que puedan llevarles pues un poco a acercarles a esta casuística. Otro pues que he sacado en claro pues un poco que me ha hecho cambiar como persona. Exacto, es a lo que yo iba. Me ha cambiado y me ha hecho pues mucho más sensitivo, ¿no? A la hora de tratar de tratar con otras personas, ¿no? Y bueno, me he entretenido. Me he entretenido, es lo realmente importante. Y luego, después también la satisfacción de que te llaman y te felicitan. Oye, Juan Antonio, este relato me ha puesto los pelos de punta porque me trae un recuerdo de una situación que viví, que me ocurrió, y así, etcétera, etcétera. Es una pasada, pues. ¿Qué aporta? Todo. Desde el aprendizaje que haces a nivel de psicología, histórico, cultural,
te nutres porque, como tú bien dices, investigas. Entonces, todo eso Sí, te sí, hace sí, te sí, hace sí, sí. crecer. Para Te hace escribir, crecer. primero hay que leer, luego hay que leer y hay que aprender, hay que documentarse, hay que, pues, ir y hacer, cuentos, pues, con una base, ¿no? Y que a su vez transmitan una magia, ¿no? Al lector. Bien, pues nosotros vamos un momentito a publicidad, nos vamos a ir unos minutitos, no se marchen porque volvemos ya con la tercera y última parte del programa, pero no menos interesante, ¿eh? Así que, nada, volvemos enseguida aquí a Onda Valencia, Onda Fallera, con La Noche Mágica.